el espacio, la última frontera, un reino de infinitas posibilidades y misterios que han desconcertado a la humanidad durante eones. Desde los vastos vacíos que salpican el cosmos, hasta el mismo origen del tiempo. Acompáñanos en un viaje mientras exploramos los enigmas del universo y reflexionamos sobre su futuro. Viajaremos al amanecer del cosmos, seremos testigos de su evolución y miraremos hacia un futuro lejano. Buscaremos los límites del universo y nos preguntaremos si de verdad existe un borde a todo lo que conocemos. En la inmensidad del espacio se esconde un profundo misterio que se nos escapa, un enigma que despierta nuestra imaginación y desafía nuestra comprensión. La cuestión de qué hay más allá del universo. Al viajar por el espacio, nos damos cuenta de que nuestra visión está limitada y confinada dentro de los márgenes de lo que podemos observar. Lo que existe más allá de esas fronteras sigue siendo un misterio, un telón cósmico que envuelve los secretos de la existencia. El propio concepto de más allá se convierte en un problema filosófico. ¿Cómo podemos comprender un ámbito que está fuera de nuestra percepción? Este reto empuja los límites del pensamiento humano, aviva nuestra curiosidad y nos anima a buscar respuestas. Todo lo que vemos, desde el interior de una habitación hasta las galaxias más lejanas, que solo se distinguen con telescopios gigantes, todo lo que puede reflejar o emitir luz hacia nosotros, forma parte del universo observable. Actualmente, el radio del universo visible es de 500 millones de años luz, aunque la edad del universo es solo de 800 millones de años. ¿Cómo explicar esta discrepancia? Todo se reduce a la expansión del universo. Debido a esta expansión, las zonas desde las que nos llega la luz se alejan de nosotros, y por eso las observamos a una gran distancia. Esos 500 millones de años luz marcan el límite de nuestro universo observable. Aunque el universo entero pueda ser infinito, la cosmología moderna no sabe qué puede haber más allá de esa frontera observada. Estos límites o horizontes cósmicos están marcados por la propia naturaleza de la luz. No vemos el cielo nocturno completamente lleno de estrellas porque la luz impone restricciones. Por ejemplo, la luz solo puede recorrer una distancia máxima para llegar a los observadores en la Tierra, como si existiera una barrera esférica alrededor de nosotros, más allá de la cual hay miles de millones de estrellas y galaxias. A esto se le llama horizonte de partículas y horizonte de sucesos. Sin embargo, ambos conceptos son distintos. Mientras que el horizonte de partículas establece la distancia desde la cual la luz del pasado nos alcanza ahora, el horizonte de sucesos marca la distancia desde el presente hasta un observador en el futuro. Pero más allá de ellos, existe otro límite: el horizonte de Hubble. Si los objetos cósmicos están más allá de esta frontera, se vuelve imposible verlos. Incluso después de miles de millones de años, siguen alejándose de nosotros a la velocidad de la luz. Por eso, nos da la impresión de que el universo es limitado, aunque en realidad, lo que está limitado es la propia luz. Sabes bien que la luz que nos llega de los objetos cósmicos brillantes no viaja a velocidad infinita. Por ejemplo, el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, y la luz tarda unos 8 minutos en recorrer esa distancia. En cambio, la estrella Próxima Centauri se encuentra a 4,2 años luz, lo que significa que su luz tarda también unos 4,2 años terrestres en llegar hasta nosotros. Así que, en el fondo, lo único que podemos ver son acontecimientos que sucedieron hace cierto tiempo en el pasado. Sí, podemos decir que cuando miramos al cielo por la noche,
estamos literalmente mirando hacia atrás en el tiempo. Por eso, para actualizar nuestro conocimiento sobre objetos extremadamente lejanos, como la galaxia HD1, situada a 400 millones de años luz, tendríamos que esperar ese mismo tiempo, siempre que nada, como un agujero negro, bloquee el paso de la luz. En particular, si pudiésemos examinar con detalle esa galaxia, descubriríamos cómo se formó la nuestra en las primeras etapas del universo. Por eso la detección de la luz es tan importante para estudiar la evolución cósmica. Y fue precisamente gracias a ella como se pudo desarrollar la teoría del Big Bang. Las consecuencias de esa gran explosión no podían dejar de dejar rastro. Y un rastro así fue hallado en el siglo XX por investigadores que estudiaban los orígenes del universo. En aquel entonces, los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson detectaron con sus radiotelescopios una señal extraña que llegaba de todas partes con la misma intensidad. Resultó ser el eco de la primera luz del universo, la llamada radiación cósmica de fondo de microondas. En las primeras fases del Big Bang, los átomos aún no podían formarse. Los electrones y protones no lograban unirse debido a las temperaturas extremas. Los fotones, partículas de luz, eran dispersados o absorbidos continuamente por los electrones, de modo que la luz no podía viajar lejos. El universo era entonces como una densa niebla. Sin embargo, unos 380 años después, el cosmos empezó a enfriarse. Aparecieron los primeros átomos estables y el universo se volvió transparente. La luz pudo por fin propagarse libremente a grandes distancias. Esa misma luz, con una temperatura apenas por encima del cero absoluto, unos 454 F, es la que registramos hoy como radiación de microondas, detectable en cualquier dirección desde la Tierra, procedente de hace 800 millones de años luz. Precisamente por esta distancia, los científicos estiman que la edad del universo es de esa misma cifra, aunque, como ya sabes, puede que ese sea solo el límite de nuestra visión. Aún así, la radiación de fondo cósmica no puede verse con los ojos humanos. La intensidad de esa primera luz es demasiado baja. Esto se debe a la expansión del universo, que estira las ondas luminosas y hace que pierdan energía. Por eso apenas resultan perceptibles, quedando en la parte de microondas del espectro electromagnético. Y sin embargo, pese a su débil potencia, la radiación cósmica de fondo nos permite asomarnos, aunque sea por una rendija, al comienzo del universo tal y como lo conocemos. Toda la imagen del pasado se revela a los científicos. Gracias a la radiación cósmica de fondo, sabemos hoy cuál fue el escenario del Big Bang y cómo el universo se desarrolló desde la singularidad inicial hasta este mismo instante. Así, el mapa del cielo, en el que se aprecian las fluctuaciones de temperatura de esa radiación fósil, muestra un patrón moteado. Las zonas azules están por debajo de la temperatura media y las naranjas por encima. Estas manchas permiten a los científicos estudiar la evolución de las estrellas y las galaxias, ya que los cambios de densidad, también llamados semillas de formación de estructuras, fueron los que originaron esos puntos fríos y calientes de la radiación de fondo. Además, las manchas de mayor tamaño, que cubren aproximadamente un grado angular en el cielo, se han convertido en una de las pruebas del modelo plano del universo. Las más pequeñas, por su parte, han revelado una enorme cantidad de datos sobre la composición y la edad del cosmos. De este modo, el estudio de las variaciones de temperatura de la radiación de fondo se ha convertido también en otra prueba de la existencia de la materia oscura y la energía oscura. Ya en 2003, un grupo de astrónomos dirigido por D.N. Spergel
descubrió que la cantidad de materia y energía oscuras supera varias veces a la materia ordinaria. Según las mediciones más recientes, la materia oscura representa un 26,8 y la energía oscura un 68,3 del universo. Por último, la radiación cósmica de fondo también reveló a los científicos la tasa aproximada de expansión del universo, unos 42 kilómetros por segundo y por megaparsec. Así, este fenómeno proporciona a la ciencia moderna una amplia gama de información sobre el universo primitivo y el actual, y en particular, ayuda a entender qué futuro puede aguardarle. Tanto la radiación cósmica de fondo como el horizonte del espacio limitan lo que podemos observar desde la Tierra. Veamos ahora con más detalle qué son los horizontes cósmicos y si es posible mirar más allá de ellos. Ya hemos mencionado que el horizonte de partículas cósmico es una línea imaginaria que marca el límite del universo visible, estableciendo la distancia desde la cual la luz emitida en el pasado puede llegar al observador. Por tanto, si otros objetos cósmicos están más allá de ese horizonte, no podemos verlos en la actualidad. Sin embargo, nuestro horizonte de partículas no es estático. Con el paso del tiempo, la luz sigue recorriendo su gigantesco trayecto y empezamos a detectar cada vez más objetos, aunque siempre con ayuda de instrumentación especial. Aún así, jamás podremos ver qué hay más allá de este horizonte. Pero, ¿y si te dijera que existen maneras de sortear esta limitación de nuestra visión del cosmos? No podemos observar directamente estrellas que se encuentren a 100.000 millones de años luz, pero ciertas propiedades del universo nos ofrecen un atajo. Aquí entran en juego los neutrinos, diminutas partículas fundamentales, ubicuas, cuya masa es prácticamente nula. Y no son especiales solo por eso. Los neutrinos apenas interaccionan con la materia, lo que les permite viajar distancias colosales, casi a la velocidad de la luz. Como los neutrinos se generan en multitud de fenómenos cósmicos, procesos nucleares en las estrellas, explosiones de supernovas, etc. Pueden transportar información sobre esos eventos hasta la Tierra, pese a encontrarse a cientos de miles de millones de años luz. Además, durante su trayecto, pueden transformarse en partículas de energía aún menor. Es precisamente por lo escurridizos que son los neutrinos, por lo que los científicos se han esforzado tanto en detectarlos. Sin embargo, el desarrollo de detectores ultrasensibles permitirá en el futuro una mejor detección de estas partículas. Y gracias a ello, quizá algún día podamos saber cómo es lo que hay más allá del horizonte cósmico. Además de los neutrinos, las ondas gravitacionales también nos ayudarán a explorar el universo fuera de nuestro alcance visual. Estas ondas del propio espacio-tiempo surgen de la aceleración de objetos masivos, como los agujeros negros y las estrellas de neutrones, o del giro de dos estrellas orbitando entre sí. Como resultado de estos procesos energéticos, tales ondas se propagan en todas direcciones a la velocidad de la luz, deformando levemente el espacio y aumentando de forma casi imperceptible la distancia entre los cuerpos. Cuando llegan a la Tierra, ya han perdido su potencia original y no suponen ninguna amenaza, aunque resultan igualmente difíciles de detectar. Aún así, sus huellas permiten a los científicos saber no solo qué ha ocurrido más allá del universo visible, sino también a qué distancia. Por ejemplo, en 2016, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, registraron mediante ondas gravitacionales la colisión de dos agujeros negros a 300 millones de años luz de la Tierra. Al igual que los neutrinos, las ondas gravitacionales son nuestra guía más allá del universo limitado,
y el desarrollo de la tecnología para captarlas es la clave para ampliar nuestro conocimiento sobre el cosmos en su conjunto. Pero, por muy rápido que avance nuestro esfuerzo por desentrañar los secretos del universo, hay un factor que lo dificulta de forma inevitable: la expansión del universo. Tras el Big Bang, esa expansión nunca se detuvo. Aunque se frenó en gran medida, los objetos del espacio siguen alejándose entre sí, y cada 3,26 millones de años, luz este proceso se acelera bajo la influencia de la energía oscura que impregna el cosmos. El horizonte de partículas se expande junto con el universo. Por ello, cuanto más grande es el horizonte, más objetos que antes estaban fuera de él pasan a aparecer en nuestros mapas estelares. En particular, todas las estrellas y galaxias que observamos hoy nunca saldrán del límite del espacio visible. Sin embargo, en un futuro muy lejano, veremos los objetos que ahora están cerca, incluida la propia radiación cósmica de fondo, como puntos cada vez más lejanos y apagados en el cielo nocturno. Al mismo tiempo, debido a esa expansión, muchos objetos seguirán alejándose tan deprisa que jamás podremos detectar la luz que emiten. La expansión afecta también a otro límite: el horizonte de sucesos cósmico. Este marca una frontera a partir de la cual ninguna señal emitida podrá llegar jamás a su destino. Actualmente, el radio de este límite es de unos 16,0 millones de años luz. Por eso, incluso si una galaxia se encuentra dentro del horizonte de partículas, pero más allá del horizonte de sucesos, nunca podremos interactuar con ella. Una señal emitida desde la Tierra en este mismo instante se irá alargando y desplazando hacia frecuencias que todavía no podemos detectar, mientras el objeto emisor seguirá alejándose de nosotros. Esto significa que nunca podremos hacernos notar ante una posible vida extraterrestre si se encuentra demasiado lejos. Además, en un futuro lejano, incluso las galaxias con las que hoy podríamos comunicarnos llegarán a ser inalcanzables para nosotros. La expansión del universo está modelando el tamaño de este horizonte. Hace mucho tiempo alcanzaba unos 60,000 millones de años luz, pero ahora es de solo 16,000 millones. Y en el futuro, esa distancia será cada vez menor. En ese caso, permaneceremos atrapados en nuestra burbuja espacial, sin posibilidad de comunicación ni de desarrollo científico. Como muro adicional de esta burbuja, aparecerá otro límite: el horizonte de Hubble. Este es un punto teórico situado a unos 14,500 millones de años luz, más allá del cual la velocidad de los objetos cósmicos supera la de la luz. Es decir, cuanto más lejos se encuentra un objeto emisor de luz del horizonte, más rápido se aleja de nosotros. Para un fotón, parece una carrera. Cuanto más lejos está de la Tierra, más se aleja de ella, y solo más allá del límite de Hubble dejará de acelerarse con respecto a nosotros. Sin embargo, el horizonte de Hubble también se expande, lo que permite que, con el tiempo, la luz distante llegue a nuestros telescopios. Por eso, en el futuro, podremos detectar más y más rastros de galaxias y estrellas más allá del límite. Pero la expansión no trae solo ventajas. En un futuro muy lejano, el horizonte de Hubble colapsará, empezará a reducirse y se detendrá en torno a las galaxias del grupo local. A partir de ese momento, ninguna luz procedente de otros cuerpos cósmicos, salvo la que ya haya atravesado el límite, alcanzará jamás nuestro horizonte cosmológico. Estaremos aislados del resto del universo. Y no acaba ahí. El horizonte de sucesos y el horizonte de Hubble se fusionarán dentro de unos 10,000 millones de años, formando un nuevo horizonte con un radio de 63
millones de años luz. A partir de entonces, no veremos ningún acontecimiento más allá de esa nueva frontera. Tras decenas de miles de millones de años, toda la luz emitida fuera de ese límite desaparecerá para siempre. A pesar de la curiosidad humana, el universo parece imponernos límites para proteger sus infinitos secretos. Estamos rodeados de horizontes esféricos que impiden que la luz lejana llegue a la Tierra, arrebatándonos la posibilidad de sumergirnos por completo en el estudio de la evolución cósmica. Y, con el paso de miles de millones de años, esos horizontes acabarán uniéndose, bloqueando para siempre la luz procedente del exterior y privando a la humanidad de toda esperanza de ampliar su conocimiento sobre el universo ilimitado. Sin embargo, el rápido desarrollo de la tecnología moderna nos permitirá registrar en el futuro cada vez más datos del espacio profundo, gracias a los neutrinos y las ondas gravitacionales. Y más adelante podremos incluso establecer nuevos horizontes de partículas desde otros planetas. Aunque no podamos librarnos de estas limitaciones, sí podemos gestionarlas. Harán falta muchas generaciones antes de que logremos salir de nuestro propio horizonte. Pero cuando lo consigamos, nos encontraremos con un número absolutamente infinito de otros horizontes que tarde o temprano también cruzaremos. Desde los inicios de nuestra especie, hemos mirado al cielo, maravillándonos ante la inmensidad del universo. Hemos contado las estrellas, trazado las constelaciones y soñado con lo que se oculta más allá de nuestro diminuto rincón del firmamento. ¿Pero acaso alguna vez nos atrevimos a pensar en el final? No, no en el final de nuestra efímera existencia humana, sino en el fin del propio tiempo. ¿Cómo serán los últimos días del universo? ¿Qué veremos? ¿Qué oiremos? ¿Qué sentiremos en esos instantes finales? ¿Se apagará todo con una gran explosión o sucederá algo completamente inesperado? A lo largo de la historia, la humanidad ha prosperado explorando lo desconocido, empujando los límites de nuestra comprensión. Hoy emprendemos el viaje más profundo, un viaje al mismísimo final del tiempo. Como los granos de arena en un reloj de arena, cada momento nos acerca más a la conclusión inevitable del universo. Pero, ¿cómo y cuándo sucederá? ¿Y qué significará eso para nosotros, simples mortales? Atravesando escalas inimaginables de espacio y tiempo, viajamos miles de millones, incluso billones de años hacia el futuro. Un viaje no de distancia, sino de tiempo, en busca del destino último del cosmos. Un viaje al fin del tiempo. Aquí estamos, en el Antropoceno, en la era del ser humano, nuestro tiempo, nuestra época. Una era definida por la colosal influencia de nuestra especie sobre esta esfera azul y verde, a la que llamamos hogar. Hemos moldeado, manipulado y alterado para siempre el tejido mismo de la Tierra, en apenas un abrir y cerrar de ojos. Pensemos en el Holoceno, una era de 700 años en la que nació toda la civilización humana. Nos sostuvo desde nuestros primeros días, desde los humildes cazadores-recolectores, hasta las sociedades modernas tecnológicamente avanzadas. Las condiciones climáticas estables del Holoceno nos permitieron prosperar, inventar, construir. Allí nacieron la agricultura, la escritura, la propia noción de civilización. Sin embargo, a medida que avanzábamos sin freno, las pérdidas en nuestro planeta se hicieron evidentes. Nuestra sed insaciable de recursos, nuestra expansión desmedida, provocaron los cambios que marcan el final del Holoceno. Los patrones climáticos están cambiando. Los fenómenos meteorológicos extremos se convierten en norma. La biodiversidad está amenazada.
El equilibrio que nos sostuvo durante miles de años se tambalea al borde del colapso. Nuestras acciones han dejado una huella imborrable en las condiciones de la Tierra y han dado paso a una nueva época geológica, el Antropoceno. Un capítulo de la historia del planeta escrito por manos humanas. Y al situarnos en el umbral de esta nueva era, surge una pregunta inevitable. ¿Qué legado dejaremos a las eras que vendrán? Nuestro viaje nos acerca al año 2500, revelando los cambios dinámicos a los que se enfrentará la Tierra. El campo magnético terrestre, nuestro escudo protector contra los vientos solares, atraviesa una inversión tardía. Los polos norte y sur intercambian posiciones, un fenómeno que no se producía desde hace 770 años. Este asombroso giro altera nuestra tecnología y nos obliga a adaptarnos de formas nunca vistas. Viajemos ahora hasta el año 4385. Somos testigos del regreso de un viejo amigo, el cometa Hale-Bopp. Un espectáculo majestuoso, una estela brillante iluminando el cielo nocturno, un vívido recordatorio de nuestro lugar en el universo. Y al dar un salto hasta el año 5000, nos enfrentamos a la sombría realidad de nuestras acciones pasadas. Los casquetes polares se han derretido, provocando un aumento global del nivel del mar. Muchas ciudades costeras, antaño llenas de vida, yacen ahora bajo el agua, reliquias de un tiempo lejano. En el año 6000, un colosal asteroide se cierne en el horizonte. Su colisión con la Tierra es inevitable y provocará un acontecimiento catastrófico que cambiará la vida tal y como la conocemos. En el año 8000, somos testigos de un extraordinario evento celeste. Una estrella lejana, tras llegar al final de su existencia, explota en una supernova espectacular. Su resplandor eclipsa galaxias enteras, recordándonos el paisaje en constante transformación del universo. La Tierra y el cosmos, en perpetuo movimiento, nos enseñan la impermanencia de nuestro viaje. Al contemplar el lienzo estrellado del firmamento, reflexionamos sobre las pruebas y tribulaciones que nos esperan en nuestro camino hacia el fin del tiempo. Las manecillas del reloj avanzan 1000 millones de años. Nuestro Sol, fuente de toda vida, empieza a cambiar de manera dramática. Su luminosidad aumenta un 10, abrazando la Tierra con un calor insoportable. Al llegar a los 100 millones de años, la fotosíntesis cesa. La alfombra verde que cubría el planeta comienza a desvanecerse, sustituida por paisajes áridos y desolados. El aire se vuelve tenue y el oxígeno vital para nosotros se agota. El calor implacable no deja de intensificarse, y hacia los 300 millones de años, los vastos océanos de la Tierra empiezan a evaporarse. Lo que fue una perla azul en el cosmos se convierte poco a poco en un mundo seco y marrón. Los grandes mares y océanos quedan reducidos a un recuerdo. Nuestro viaje nos lleva al último capítulo de la historia de la Tierra. En el año 7. 500 millones, el Sol, transformado en una gigante roja, devora nuestro otrora fértil planeta, marcando el fin de su existencia. Nuestro mundo natal, que nos nutrió durante miles de millones de años, regresa al polvo cósmico del que nació. Avanzamos hasta los 10.000 millones de años. Tras su muerte ardiente, el Sol renace como una enana blanca, un débil y enfriado vestigio de lo que fue. De la furia incandescente de la fusión nuclear, ya solo quedan brasas humeantes, un testigo silencioso del gran drama cósmico que aún se desarrolla. Para cuando llegamos a los 100 billones de años, un profundo silencio se extiende por el cosmos. Las estrellas, los faros del universo, empiezan a apagarse una a una.
Tras ellas queda una oscuridad helada, un universo en penumbra. En un cuatrillón de años, después de la extinción estelar, la temperatura del universo desciende. Desde los orígenes ígneos del Big Bang, nos adentramos en un invierno cósmico, viendo cómo el universo se desliza, poco a poco, hacia la oscuridad. La era de la luz estelar ha terminado. El universo se ha convertido en un cementerio cósmico. Son los últimos restos de las estrellas que alguna vez iluminaron los cielos. Brillan con una luz tenue y espectral, un escalofriante recordatorio del ardiente pasado del cosmos. En 10 cuatrillones de años, estas enanas blancas se han convertido en los cuerpos celestes dominantes. Es la era de la degeneración, un universo fantasmal que resuena con los ecos de galaxias y estrellas que un día brillaron con fuerza. La era de la extinción es un recordatorio vívido del interminable ciclo de nacimiento y muerte en el universo, y aún en su último aliento, el universo sigue evolucionando. La gravedad, la escultora del universo, continúa con su obra. Incansable, arranca estrellas y planetas de sus órbitas y los lanza al vacío cósmico. A veces, estas interacciones gravitatorias dan lugar al nacimiento de nuevas estrellas, cuya creación queda anunciada por supernovas ultrabrillantes, ecos de un universo pasado. Mientras tanto, las enanas blancas comienzan a desaparecer. A lo largo de trillones de años, se enfrían y encogen. Su luz se apaga hasta desvanecerse por completo. Las enanas blancas moribundas renacen como enanas negras. El estado final en la evolución de una estrella. Invisibles al ojo humano, marcan la caída del universo en la oscuridad. Comienza la era de las enanas negras. El universo, antaño un espectáculo de luz y color, no es más que la sombra de lo que fue. El viaje hacia el fin del tiempo continúa en el frío y la penumbra. Con el paso del tiempo, el universo sigue con su expansión implacable. Cada región del espacio se estira y se diluye. El propio espacio-tiempo se tensa. Lo que una vez fue un todo organizado, se expande sin fin, hasta parecer un conjunto de islas distantes, perdidas en un océano infinito. Pero dentro de este vacío tiene lugar una catástrofe silenciosa. Los protones, los ladrillos fundamentales de la materia y de la vida, comienzan a desintegrarse. Los protones, el corazón de cada átomo, se disuelven en neutrinos fantasmales y fotones. La materia, tal y como la conocemos, se desvanece. El universo borra lentamente los últimos vestigios de su historia física. Lo único que queda son partículas de luz y agujeros negros. En este punto del viaje, los fenómenos físicos familiares llegan a su fin, sumergiéndonos en una nueva era de la historia cósmica, la era de los agujeros negros. Incluso las aparentemente eternas enanas negras han desaparecido, cediendo su masa al implacable estiramiento del universo en expansión. Los últimos restos de las estrellas se han convertido en polvo cósmico. Los agujeros negros se erigen como los principales, si no los únicos, objetos celestes que pueblan el universo. En esta era dominada por los agujeros negros, los supermasivos, remanentes de galaxias que antaño estuvieron vivas, adquieren una importancia especial. Nacidos de la muerte de estrellas gigantes y de la fusión de agujeros negros más pequeños, estos titanes celestes han crecido hasta tamaños inimaginables, absorbiendo materia y energía a una escala más allá de lo que jamás pudimos imaginar. Estos eventos cósmicos emiten ondas gravitatorias, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo. Podemos pensarlas como los últimos sonidos del universo en el umbral de su final. El lento tañido de una campana
que resuena a lo largo del vasto cosmos. Sin embargo, objetos tan imponentes como los agujeros negros no son tan eternos como podríamos creer a primera vista. El célebre físico Stephen Hawking, a finales de los años 70, introdujo el concepto que hoy conocemos como radiación de Hawking, el proceso mediante el cual los agujeros negros pierden energía y, por tanto, masa con el tiempo. Este fenómeno se debe a propiedades específicas de la física cuántica en las cercanías del horizonte de sucesos, donde aparecen pares de partículas y antipartículas. Una de ellas es absorbida por el agujero negro, lo que permite a la otra romper su vínculo y escapar al espacio. Este proceso provoca una pérdida neta de energía y, en consecuencia, de masa en el agujero negro, a lo largo de escalas de tiempo inimaginables. Esa fuga lenta hace que el agujero negro pierda masa y se encoja. Y en ese proceso, su colosal fuerza gravitatoria empieza poco a poco a debilitarse. El resultado es la evaporación de un agujero negro. Acontecimientos así marcan la muerte de los últimos grandes objetos de este universo, dejando tras de sí un vasto vacío cósmico, aparentemente infinito. Desde el Big Bang, nuestro universo se ha ido expandiendo bajo la influencia de una fuerza especial, a la que llamamos energía oscura. Se trata de una forma de energía hipotética que, según creemos, impregna todo el espacio y actúa como la antítesis de la gravedad, provocando que la expansión del universo se acelere. Al mismo tiempo, la materia oscura, que constituye el 85% de toda la materia del universo, ejerce atracción gravitatoria, actuando como contrapeso frente a esa aceleración. Aunque hoy en día la energía oscura parece ser la fuerza dominante, debemos contemplar la posibilidad de un cambio en este equilibrio de fuerzas. Existen varias teorías que sugieren que, a medida que el universo continúa expandiéndose, podría emerger más materia oscura, aumentando poco a poco su influencia gravitatoria. Si la gravedad de la materia oscura llegase a superar a la fuerza de la energía oscura, la expansión del universo podría empezar a frenarse e incluso invertirse. Esto se puede comparar con el efecto de una goma elástica. El universo se estira más y más hasta que llega el momento de la contracción brusca. A este proceso se le conoce como el gran colapso o gran contracción. La gran compresión acabaría inevitablemente haciendo que el universo colapsase sobre sí mismo. La densidad de la materia y la energía aumentaría de forma descomunal, hasta alcanzar un punto crítico de máxima densidad y temperatura. Todo lo existente quedaría aplastado en una singularidad, un punto infinitesimal. En este estado extremo, las leyes fundamentales del espacio y del tiempo quedarían distorsionadas hasta volverse irreconocibles, y es aquí, en esa singularidad, donde podría tener lugar un nuevo Big Bang. Un cataclismo semejante podría dar comienzo al nacimiento de un universo completamente nuevo, un ciclo renovado de continuidad en la existencia. Este viaje nos da una perspectiva de nuestro lugar en el cosmos. Comprendemos que nuestra existencia no es más que un instante fugaz dentro de la gran línea temporal del universo. El viaje hacia el fin de los tiempos nos conduce, en realidad, al mismísimo comienzo. Y quizás sea ahí donde se esconde la mayor revelación. En un universo de infinitas posibilidades, el final no es más que otro comienzo. Seguro que más de una vez te has sorprendido pensando qué ocurrirá en el futuro, dentro de 100, 1000 o incluso 1.000.000 de años. Para ti, hemos tratado de mirar tras el telón del tiempo, explorando la evolución de las estrellas que vemos cada noche en el cielo hasta llegar al olvido absoluto. Hoy,
intentaremos domar el tiempo y descubrir cómo será nuestro universo dentro de 100 millones de años. Abróchate el cinturón. En unos segundos estarás en los orígenes de la vida del universo y recorrerás con nosotros hasta sus últimos instantes. Estamos a punto de empezar, porque, por supuesto, nada en nuestro universo puede existir eternamente. Dentro de 100 millones de años, todas las estrellas masivas que hoy contemplamos en el firmamento habrán desaparecido, dejando únicamente campos de nebulosas. Las estrellas nacen como enormes nubes moleculares de gas y polvo. Evolucionan a lo largo de decenas de millones de años y después brillan en el espacio durante millones o incluso miles de millones de años. Las estrellas, en particular, aunque apenas cambian durante su vida, terminan debido a la fusión del hidrógeno para formar helio, disminuyendo su temperatura y brillo, mientras su núcleo se contrae. Comienza entonces la etapa de muerte, que dura un poco menos que su vida útil. Las estrellas con una masa similar a la del Sol se convierten en gigantes rojas tras unos 9 o 10.000 millones de años. Y, después de miles de millones de años más, se apagan por completo, dejando únicamente remanentes en forma de enanas blancas y una nube de gas y polvo de la que nacerán nuevas estrellas. Sin embargo, un periodo de 100 millones de años también afectará a nuestro Sol. Se volverá un uno más brillante y cálido. Dentro de 1 o 2.000 millones de años, el Sol se calentará hasta alcanzar un punto fatal para la vida en la Tierra. Pero ¿qué pasaría si este proceso pudiera ralentizarse? Aún así, 100 millones de años es un periodo increíblemente largo para la humanidad. Durante ese tiempo, nuestra ciencia podría alcanzar niveles que hoy nos parecerían ciencia ficción. Dentro de 100 millones de años, probablemente podremos domar las estrellas y determinar cuánto tiempo seguirán brillando, gracias a la ingeniería estelar. Durante ese periodo, la humanidad hipotéticamente podría reponer las reservas de combustible de las estrellas o influir artificialmente en sus reacciones nucleares. Así, el Sol podría sobrevivir más tiempo y no amenazar la vida en el planeta. La manipulación estelar también permitiría crear condiciones para el desarrollo de vida en planetas que hoy no se consideran habitables. En particular, la humanidad futura podría extraer hidrógeno y helio de las estrellas para la producción de energía. La civilización humana alcanzaría una escala increíble. Por ello, los recursos que ofrecen los planetas por sí solos podrían no ser suficientes para abastecer de energía a tanta población. Además, la extracción de combustible mediante la hipotética esfera de Dyson, que recogería energía estelar en las proximidades de una estrella, permitiría preservar los recursos y el medio ambiente en los planetas donde viviría la gente. Por otro lado, ¿qué pasaría si la ingeniería estelar acelerase el envejecimiento de las estrellas al recolectar su combustible? En ese caso, la vida cerca de esas estrellas sería peligrosa, y las galaxias en las que se encuentran estas estrellas comenzarían a envejecer rápidamente. Sí, no solo las estrellas se ven afectadas por el paso del tiempo. Las galaxias, y en particular la nuestra, aparecida al principio de la formación del universo, continúan avanzando hacia el olvido. Sin embargo, antes de morir, las galaxias, como las estrellas, atraviesan un largo proceso de evolución, en gran parte mediante fusión con otras galaxias. Con el tiempo, las galaxias pequeñas se incorporan a las mayores. Por tanto, dentro de 100 millones de años, es probable que el número de galaxias pequeñas disminuya, mientras que la mezcla de galaxias espirales y elípticas
aumente ligeramente. La humanidad futura será testigo de fusiones galácticas repetidas, especialmente con galaxias pequeñas, lo que puede dar lugar a la formación de nuevas estructuras, como colas en forma de onda, y en particular, agujeros negros supermasivos. La Vía Láctea también se dirige hacia otra galaxia, Andrómeda. Aunque no debemos preocuparnos, ni siquiera dentro de millones de años, su colisión ocurrirá dentro de unos 5.000 millones de años. En 100 millones de años, nuestra galaxia habrá viajado unos 978. 0 años luz. Aunque esto no nos afectará de ninguna manera. Tras ese mismo periodo de tiempo, las galaxias cambiarán de ubicación, desplazándose a zonas con densidades distintas, lo que influirá en su morfología y en la formación de estrellas de diferentes maneras. Pero en el futuro, incluso las galaxias brillantes y hermosas se desvanecerán. La causa de esto es la muerte de las estrellas, especialmente las masivas, que determinan el color y el brillo de las galaxias. Tras la última explosión de una estrella, la mayor parte de su gas permanecerá dentro de la galaxia, manteniéndola viva, pero parte de él escapará de la galaxia. Como consecuencia, se formarán menos estrellas grandes, la masa de la galaxia disminuirá, y en millones de años, probablemente solo quedará un agujero negro en su lugar. De hecho, es imposible encontrar algo estático en nuestro universo. Absolutamente todo está en movimiento, quizás incluso el propio universo. Desde sus inicios, con el Big Bang, el universo no ha dejado de expandirse. En las primeras etapas del Big Bang caliente, el universo se expandió más rápido que la luz. Solo al enfriarse, cuando la densidad energética de la materia aumentó, y se formaron protones, neutrones y electrones, la velocidad disminuyó un poco. Y dentro de 5.000 millones de años, la expansión se habrá ralentizado mucho. Sin embargo, ahora y en el futuro, el universo no dejará de expandirse. Debemos entender que la expansión no significa que la materia se esté moviendo, sino que es el propio tiempo el que se expande. Es como un globo con dos puntos dibujados. Cuanto más lo inflas, más se separan los puntos. Esto apenas afecta a los objetos que están unidos por la gravedad, como nuestra galaxia y Andrómeda, o incluso a nosotros mismos. La cantidad de materia ordinaria y materia oscura permanece constante. Solo cambian el espacio y la densidad de la materia al distribuirse en un volumen cada vez mayor. Aún así, podemos ver que otras galaxias se alejan de nosotros. Dentro de 100 millones de años, las galaxias del grupo local podrían estar tan lejos que nos costará un poco más verlas. Los cúmulos de galaxias más lejanos, como CLG 20, probablemente serán casi invisibles. Además, la expansión del universo se está acelerando. La velocidad de expansión es de 44 millas por hora, lo que significa que cada 3,26 millones de años luz, la velocidad aumenta. Esto no augura un buen futuro para el universo. Dentro de millones de años, será más difícil que los cuerpos cósmicos se formen. Los bloques de construcción del universo se separarían demasiado rápido. El factor principal en esto es la energía oscura, ya que hipotéticamente puede contrarrestar la gravedad de la materia. La energía oscura es una forma de energía hipotética y una propiedad necesaria del tiempo, que podría tener consecuencias inevitables en el futuro. Por eso, dentro de 100 millones de años, la tasa de expansión podría aumentar tanto que las galaxias dejarían de fusionarse y la evolución galáctica se detendría. La masa de polvo y gas expulsada tras la muerte de las estrellas se dispersaría, y las estrellas se formarían con menos frecuencia. Además,
dentro de miles de millones de años, la pérdida de gas podría acelerarse demasiado. En ese caso, nada podría formarse. No habrá estrellas, ni galaxias, ni vida. La muerte térmica llegará inevitablemente. La muerte térmica no está relacionada con la transformación de nuestro universo en un infierno por la evolución de las estrellas. El escenario del futuro destino del universo se basa en la segunda ley de la termodinámica, según la cual, en un sistema cerrado, la entropía, o el grado de desorden, aumenta con el tiempo. Esto significa que la energía se disipará de tal forma que absolutamente nada podrá formarse de manera unificada. Puedes imaginarlo como la energía del calor que se escapa de tu taza de té y se disipa en la habitación. Eventualmente, la temperatura del té se iguala con la del ambiente y ya no te calienta al beberlo. La bebida deja de cumplir su función. De manera similar, las galaxias estarán demasiado separadas y las estrellas comenzarán a apagarse, porque ya no habrá flujo necesario de energía o materia para la evolución de estrellas, planetas u otros objetos espaciales. El universo se volverá completamente oscuro y vacío. La energía oscura podría amenazar no solo la muerte térmica en el futuro. Si la expansión se acelera mucho más rápido en los próximos 100 millones de años, el universo podría enfrentarse a una muerte absoluta. Las estrellas no solo dejarían de formarse, como en el escenario anterior. Nada existiría, ni siquiera las partículas fundamentales. Dado que la materia, como las estrellas, permanece sin cambios, no aumenta su masa con la expansión. Entonces, dentro de unos miles de millones de años, cuando la expansión pueda volverse inmensamente rápida, las estrellas no resistirán tal flujo de energía y simplemente explotarán. Otro escenario para el fin de nuestra existencia es el Big Rip, o Gran Desgarro. Este plantea que, dado que la aceleración de la expansión probablemente no podrá frenarse, en unos 200.000 millones de años, se volverá tan rápida que la interacción gravitatoria se romperá. Los planetas saldrán de sus órbitas y, posteriormente, la fuerza electromagnética que mantiene la integridad de las estrellas no podrá resistir la energía oscura. Con aún más tiempo, incluso los átomos no podrán resistir y serán despedazados. Además, existe la posibilidad de que, después del Big Bang final, todo en el universo vuelva a las primeras etapas del Big Bang. Sin embargo, lo que quede en la singularidad no se parecerá al plasma inicial del Big Bang. Será frío y diluido, en lugar de caliente y denso. Es decir, por terrible que pueda parecer el hipotético fin del universo, existe la posibilidad de que ese final sea un nuevo comienzo. Otro peligro para todo el universo podría estar oculto en nosotros mismos. Todos sabemos que todo lo que nos rodea está formado por átomos. En el núcleo de un átomo hay dos partículas elementales, un protón y un neutrón. Sabemos que estas partículas son estables dentro del núcleo, lo que significa que no pueden decaer. Pero, ¿y si esto no fuese necesariamente cierto? El protón es una de las partículas más comunes del universo y puede existir incluso fuera del núcleo. El protón tiene razones para ser estable, principalmente las leyes de conservación de la energía, la carga y el número bariónico. Aunque, según el modelo estándar de la física, el protón no puede decaer de ninguna manera. Las teorías más recientes, como la teoría de la gran unificación, que combina las tres fuerzas fundamentales, electromagnetismo, interacción débil e interacción fuerte en una sola, lo permiten. Por lo tanto, en un futuro lejano, existe la posibilidad de que esta partícula decadezca. Este proceso, aparentemente improbable,
no causaría un desastre inmediato para todo el universo. Pero si ocurriera a gran escala, en millones o incluso miles de millones de años, parte del universo dejaría de existir. El decaimiento de protones desestabilizaría los núcleos de los átomos y produciría productos de desintegración que podrían afectar la estructura completa del universo a medida que la materia empezara a descomponerse. Sin embargo, el mundo entero no desaparecería. Lo que sí se vería afectado sería el sistema de evolución galáctica en las regiones donde ocurriera el decaimiento de protones. La humanidad del futuro puede respirar aliviada. Los protones en sus cuerpos probablemente no decaerán en ese tiempo. Pero el marco de 100 millones de años podría traer otra amenaza, además de la muerte térmica y el Big Bang. Si el colapso de protones fuera demasiado grande y potente, podría desencadenar un escenario inevitable de fin catastrófico del universo, aunque no solo por los protones. La destrucción de toda la materia en el universo, sin dejar rastro de su existencia pasada, es hipotéticamente posible mediante una burbuja. Probablemente hayas oído hablar del bosón de Higgs, que es un componente fundamental del campo de Higgs, un campo teórico que permea todo el universo y con el que las partículas adquieren masa al interactuar con él. Además, el campo de Higgs puede afectar al vacío. Estamos acostumbrados a pensar que un vacío es un espacio vacío, pero en realidad contiene campos cuánticos. Así, un vacío simplemente contiene la menor cantidad de energía posible. Este campo determina si el universo se encuentra en un vacío verdadero o un vacío falso. Un vacío verdadero significa que el universo es estable y tiene el estado de energía de vacío más bajo posible. Un vacío falso, por el contrario, significa que el universo es metastable, es decir, con mayor energía pero menos estabilidad. Según datos teóricos modernos, nuestro universo es metastable. Esto representa una amenaza para toda la vida y la materia futura. Si dentro de 100 millones de años ocurriera un evento en el universo con una energía enorme, como un decaimiento masivo de protones, entonces una pequeña región del universo podría entrar hipotéticamente en un estado de vacío verdadero. Así, se formaría una burbuja de vacío verdadero, que se expandiría a la velocidad de la luz, destruyendo toda la materia y las partículas fundamentales en su camino. Tras una intervención así, la vida apenas podría aparecer en ninguna forma. El universo tal como lo conocemos cambiará con el tiempo, y un día será completamente desconocido para nosotros. Continuará evolucionando, pero como todo, empezará a desvanecerse en algún momento. No sabemos cuándo sucederá. Por mucho que intentemos mirar al futuro, nunca obtendremos una predicción exacta. Una cosa que podemos afirmar con certeza sobre el futuro es que la humanidad será testigo de más de un descubrimiento extraordinario, que quizás dentro de 100 millones de años revele toda la historia del universo y de nosotros mismos a la humanidad del futuro. El espacio, la última frontera, un hipnotizante tapiz cósmico de estrellas, galaxias y nebulosas, tejido por los hilos del propio universo. Pero, ¿qué sucede cuando encontramos una ruptura en este gran diseño? Un lugar donde el telar cósmico parece haber sufrido un tirón, dejando una inmensidad casi inconcebible. Nada. Imagina un área del espacio tan vasta y vacía que si viajases a la velocidad de la luz, te tomaría más de 330 millones de años recorrerla. Eso es aproximadamente 23 veces más grande que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Una región tan estéril que la densidad promedio de galaxias es tan sorprendentemente baja
que desafía nuestra comprensión de la estructura cósmica. Esto no es ciencia ficción, sino una característica muy real y muy misteriosa de nuestro universo. Bienvenido al gran vacío, un misterio cósmico, un abismo de oscuridad, más allá de la comprensión del universo y de su formación. Para apreciar verdaderamente la importancia de nuestro viaje cósmico hacia el vacío, primero debemos viajar en el tiempo, cuando el concepto de vacíos cósmicos era solo un atisbo en los ojos de los astrónomos. A finales del siglo XVIII, surgió una nueva era de la astronomía. Con la invención del telescopio, los astrónomos comenzaron a mapear el cosmos con una precisión sin precedentes. Sin embargo, al cartografiar la resplandeciente extensión de la Vía Láctea, apenas podían imaginar las vastas estructuras cósmicas que se encontraban más allá de su campo de visión. Retrocedamos al siglo XX. La llegada de los telescopios modernos y las técnicas de observación abrió el universo como nunca antes. Los astrónomos se dieron cuenta de que nuestra Vía Láctea es solo una entre miles de millones de galaxias esparcidas a lo largo de un universo inimaginablemente vasto. Cuando se representó la distribución de galaxias, comenzaron a notar algo extraño. En algunas áreas había muchas menos galaxias de las esperadas. Estas zonas, inicialmente consideradas anomalías de observación, más tarde se convirtieron en conocidas como vacíos cósmicos. Solo en la segunda mitad del siglo XX, el concepto de vacíos cósmicos comenzó a ganar fuerza. En las décadas de 1970 y 1980, los estudios de corrimientos al rojo, el método utilizado para medir la distancia a las galaxias, revelaron la estructura a gran escala del universo. Las galaxias no estaban distribuidas al azar, sino que parecían formar una especie de red cósmica, con vastas extensiones de vacío entre ellas. Con la llegada de la tecnología digital y de telescopios más potentes a finales del siglo XX y comienzos del XXI, nuestra comprensión de estos vacíos se ha ampliado considerablemente. Los estudios digitales del cielo de Sloan y las investigaciones de corrimiento al rojo 2DF han producido mapas tridimensionales detallados del universo, revelando los vacíos cósmicos en toda su extensión. El descubrimiento y la exploración de los vacíos cósmicos, desde los primeros indicios de los astrónomos hasta los instrumentos y métodos avanzados de hoy, representa un capítulo fascinante en nuestra búsqueda por entender el universo. Sin embargo, a pesar de nuestros avances, estos vastos reinos de la nada continúan desconcertando a los científicos. El gran vacío se erige como un misterio aparte. Al mismo tiempo, al adentrarnos en sus secretos, no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo se formó? A medida que los astrónomos miraban más lejos y con mayor precisión, descubrieron un patrón intrigante en la distribución de las galaxias. Empecemos por lo básico. A gran escala cósmica, las galaxias no están dispersas al azar por el universo. Más bien, se agrupan para formar redes complejas de estructuras cósmicas. Estas redes, conocidas como la red cósmica, consisten en cúmulos de galaxias, filamentos que conectan estos cúmulos y vastos espacios vacíos entre ellos. Los vacíos se presentan como regiones enormes, con un número mucho menor de galaxias, en marcado contraste con los densos cúmulos y filamentos de la red cósmica. El reconocimiento de la estructura a gran escala del universo fue un hito importante en nuestra comprensión de los vacíos cósmicos. Estos vacíos no eran simplemente la ausencia de galaxias, sino partes integrales del tejido cósmico. Ahora que hemos recorrido el laberinto cósmico que llevó al descubrimiento de los vacíos, adentrémonos en uno de los vacíos más misteriosos confirmados hasta la fecha.
un vacío tan grande que se le ha apodado el Gran Vacío. Bienvenidos al vacío de Bodus, llamado así por la constelación en la que se encuentra. El vacío de Bodus, descubierto por el astrónomo Robert Kirchner y su equipo en 1981, es uno de los vacíos más grandes conocidos del universo. ¿Cuán grande es? Para comparar, el diámetro de este vacío es de unos 330 millones de años luz. Si viajases a la velocidad de la luz, te tomaría 330 millones de años atravesarlo. Eso solo de un lado al otro. Es aproximadamente 23 veces el tamaño de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. El vacío de Bodus no solo es grande, sino también increíblemente vacío, en un área del espacio donde normalmente esperaríamos encontrar 10. 0 galaxias. Solo hay 60 en el vacío de Bodus. Piénsalo como un desierto cósmico, una vasta extensión de vacío en medio de un cosmos densamente poblado de galaxias. La existencia de un vacío tan colosal contradice el principio cosmológico, que establece que, cuando se observa a una escala lo suficientemente grande, el universo debería aparecer aproximadamente igual en todas las direcciones. Los misterios del vacío de Bodus no se limitan a su tamaño y vacuidad. Por ejemplo, algunas de las galaxias que habitan el vacío están dispuestas de forma extraña en estructuras tubulares, un fenómeno que aún no se ha explicado completamente. Mientras continuamos nuestro viaje por los mares cósmicos, nuestra próxima parada será otro vacío prominente, que ha recibido el impresionante nombre de supervacío. Este es el supervacío Aerodana. El supervacío Aerodana, llamado así por la constelación en la que se observa, no es solo un vacío, sino un supervacío. Es una de las estructuras más grandes jamás descubiertas en el universo. Para que te hagas una idea de su escala, este supervacío se extiende aproximadamente 0 millones de años luz. Si viajases a la velocidad de la luz, te tomaría la increíble cifra de 1 millones de años cruzarlo de un extremo al otro. El supervacío no solo es enorme, sino también increíblemente estéril. Aunque no está tan desprovisto de galaxias como un vacío de Bodus, su vasto espacio sigue siendo asombrosamente estéril en comparación con el cosmos rico en galaxias que lo rodea. Pero lo que hace al supervacío Aerodana particularmente intrigante no es solo su tamaño o vacío. Este supervacío está relacionado con un misterioso fenómeno cósmico conocido como el punto frío de la radiación relicta. Un punto frío de radiación relicta es una región inusualmente fría en el fondo cósmico de microondas, el resplandor que quedó tras el Big Bang. Algunos científicos especulan que este punto frío podría ser resultado del supervacío Aerodana. El enorme vacío podría causar un fenómeno llamado efecto Sachs-Wolf, donde los fotones pierden energía al atravesar el vacío, produciendo un parche más frío de radiación relicta. A medida que continuamos nuestro viaje por los desiertos cósmicos, nos encontramos con otra vasta y misteriosa extensión de vacío. Bienvenidos al supervacío Canes-Venitini. Este supervacío, situado en la constelación de los perros de caza, es una ejemplificación impresionante de la escala y la inmensidad de nuestro universo. Como sus equivalentes, el supervacío Canes se encuentra en una región del espacio con muchas menos galaxias de las que cabría esperar. Para entender la magnitud de este supervacío, considera esto. Su diámetro es de 200 millones de años luz. Eso es aproximadamente 8 veces el tamaño de nuestra Vía Láctea. Viajando a la velocidad de la luz, te tomaría más de 1.000 millones de años cruzarlo de un extremo al otro. Como un desierto cósmico, en medio del frondoso bosque de galaxias,
El supervacío de los perros de caza es un área de vacío profundo. Aunque el tamaño y el vacío del supervacío, Cans Benitini, son fascinantes, queda la pregunta: ¿cómo se formó un vacío tan masivo? ¿Qué proceso en el universo temprano pudo haber dado lugar a una extensión tan vasta de vacío? Aunque el proceso exacto que llevó a la formación de los vacíos aún no está resuelto, se han propuesto varias teorías convincentes. El primer escenario potencial involucra el concepto de inflación cósmica. Se cree que poco después del Big Bang, el universo experimentó una expansión rápida o inflación que estiró el espacio mismo. Las fluctuaciones cuánticas durante este periodo de inflación pudieron intensificarse a escala cósmica, creando regiones más densas y menos densas en el espacio. Con el paso de miles de millones de años, la materia gravita hacia las regiones más densas, formando cúmulos y filamentos de galaxias y dejando atrás regiones menos densas que se convirtieron en vacíos cósmicos. La segunda teoría tiene que ver con la energía oscura, una fuerza misteriosa que hace que el universo se acelere. La energía oscura pudo haber desempeñado un papel en la formación de los vacíos, empujando galaxias desde regiones menos densas hacia las más densas, inflando así estos vacíos con el tiempo. Finalmente, la formación de los vacíos cósmicos también puede estar relacionada con procesos estructurales a gran escala del universo. A medida que la materia y el propio universo se agrupan por su gravedad, formando estructuras como galaxias y cúmulos de galaxias, los vacíos se forman naturalmente en los espacios restantes. Este proceso es similar a la formación de burbujas en un pan mientras sube y se hornea. Así como la masa forma estructuras sólidas alrededor de los bolsillos de aire, el universo forma estructuras de materia alrededor del espacio vacío. Estas son solo algunas de las teorías que los científicos están explorando para explicar la formación de estas anomalías cósmicas. Pero, por vastos y misteriosos que sean estos grandes vacíos, no dejan de ser una pieza de un complejo rompecabezas cósmico que los científicos aún tienen que completar. Los procesos exactos que conducen a la formación de los vacíos están envueltos en misterio, y descubrirlos es una tarea desalentadora. Uno de los principales problemas es la escala y complejidad del universo. El universo es inmenso y está lleno de innumerables galaxias, cada una con sus propias propiedades únicas. Comprender cómo interactúan estas galaxias y cómo afectan a la estructura cósmica más amplia es un desafío colosal. Otra dificultad es la naturaleza esquiva de la materia oscura y la energía oscura. Se cree que estas fuerzas invisibles juegan un papel crucial en la formación de estructuras cósmicas y vacíos. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre ellas está todavía en pañales. Sin una comprensión clara de qué son realmente la materia y la energía oscuras, entender su influencia en la formación de vacíos sigue siendo un desafío considerable. A pesar de estos obstáculos, la investigación actual en este campo es dinámica y está en constante evolución. Los científicos utilizan herramientas y técnicas cada vez más sofisticadas, desde telescopios avanzados hasta simulaciones informáticas complejas, para explorar los misterios de los grandes vacíos. Grandes estudios, como el Sloan Digital Sky Survey, muestran la distribución de galaxias en todo el universo, proporcionando datos invaluables para el estudio de los vacíos cósmicos. Mientras tanto, las simulaciones por ordenador nos permiten recrear la evolución del universo bajo diferentes condiciones, ayudando a probar teorías sobre la formación de vacíos. En la búsqueda de comprender el origen de estos vastos vacíos cósmicos,
cada nuevo descubrimiento y cada dato nos acerca un paso más a entender la verdad. Los grandes vacíos tienen profundas implicaciones para la cosmología y nuestra comprensión del universo y su estructura. Primero, presentan una perspectiva única sobre el papel de la materia oscura y la energía oscura, dos componentes elusivos pero dominantes del universo. La materia oscura, aunque invisible, es la base de la estructura a gran escala del universo. Su atracción gravitatoria ayuda a formar la red cósmica de galaxias y vacíos. La propia existencia de estos vastos vacíos sugiere que la materia oscura jugó un papel clave en la formación del universo que observamos hoy. Mientras tanto, la energía oscura, la misteriosa fuerza que gobierna la expansión acelerada del universo, también puede desempeñar un papel crucial en el crecimiento de estos vacíos. Al empujar galaxias desde regiones menos densas hacia otras más densas, la energía oscura puede inflar estos vacíos a escalas cósmicas. Pero las implicaciones de los vacíos cósmicos van aún más allá. Su estudio puede aportar información importante que ayude a refinar nuestros modelos y teorías cosmológicas actuales. Por ejemplo, el tamaño y la distribución de los vacíos cósmicos puede ser una prueba única para los modelos cosmológicos. Si un modelo puede predecir con precisión las propiedades de estos vacíos, se confirma su exactitud. Por el contrario, cualquier discrepancia entre las predicciones del modelo y las observaciones podría señalar la necesidad de refinarlo o incluso desarrollar una nueva teoría física. De hecho, estos grandes vacíos cósmicos, antes considerados simples espacios vacíos, han adquirido un papel fundamental en nuestra búsqueda por entender el universo. Pero, ¿y si estos vacíos fueran más que simple espacio vacío? Su estudio ha dado lugar a teorías que van más allá de nuestro universo conocido, acercándose a los límites de lo especulativo y extraordinario. Una de estas teorías incluye el concepto de universos alternativos o multiverso. Se trata de la idea de que nuestro universo podría no ser el único, sino uno entre muchos universos que existen en paralelo entre sí. Según algunos teóricos, los grandes vacíos podrían ser más que simples espacios inmensos de nada. De hecho, podrían ser interfaces o puertas de acceso a estos universos alternativos. Esta suposición se basa en ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas, que postulan la existencia de otras dimensiones, además de las 3 dimensiones espaciales y la dimensión temporal que conocemos. Si estas dimensiones existen, podrían contener múltiples universos alternativos, cada uno con su propio conjunto de leyes físicas y propiedades. En este contexto, los grandes vacíos podrían ser zonas donde nuestro universo familiar de 4 dimensiones se adelgaza y da paso a estas otras dimensiones. Es importante señalar, sin embargo, que esta idea es altamente especulativa. Aunque ofrece perspectivas intrigantes y ha inspirado innumerables historias de ciencia ficción, está muy lejos de ser aceptada por la comunidad científica mainstream. Hasta la fecha, no contamos con evidencia concreta de la existencia de universos alternativos u otras dimensiones. Avanzando, nos encontramos con la idea mencionada anteriormente, la que une la inmensidad del universo con el mundo cuántico de los decimales infinitos. Este concepto no es más que fluctuaciones cuánticas. En una esfera cuántica, las partículas y la energía aparecen y desaparecen constantemente, creando un mar espumoso de fluctuaciones. Pero, ¿qué tienen que ver estos fenómenos microscópicos con los gigantescos vacíos cósmicos? La respuesta nos lleva a los primeros momentos del desarrollo del universo,
poco después del Big Bang. Durante este periodo, el universo era extremadamente pequeño y caliente, y en ese estado, los efectos cuánticos podrían tener un impacto significativo a escala cósmica. Las fluctuaciones cuánticas ocurridas en ese tiempo podrían haberse intensificado a medida que el universo se expandía. Estas fluctuaciones amplificadas podrían dar lugar a una distribución desigual de materia y energía. Las regiones de menor densidad podrían, con el paso de miles de millones de años, convertirse en los vastos vacíos cósmicos que observamos hoy. En este escenario, los grandes vacíos serían como antiguas huellas grabadas en la estructura del universo por las fluctuaciones cuánticas en los primeros momentos de su existencia. Es importante señalar, sin embargo, que aunque esta teoría resulta intrigante y tiene cierta base en nuestro conocimiento actual de la física, sigue siendo una hipótesis. Verificarla es una tarea difícil que requiere mediciones precisas de la estructura a gran escala del universo, así como un entendimiento más profundo de la física cuántica y la cosmología. No obstante, la posibilidad de conectar el ámbito cuántico con lo cósmico, lo más pequeño con lo más grande, resulta muy tentadora. Otra hipótesis fascinante nos sumerge en el complejo y abstracto mundo de la topología, el estudio matemático del espacio y sus propiedades en el contexto del universo. Las anomalías topológicas, o defectos del espacio, se refieren a irregularidades en la estructura del espacio-tiempo. Al igual que los defectos en un tejido, estos defectos pueden representar zonas donde la estructura normal del espacio-tiempo se ve alterada. Pero, ¿de dónde podrían provenir estas anomalías? Para responder a esta pregunta, debemos retroceder al periodo inflacionario del universo, una fracción de segundo después del Big Bang. Durante esta fase de ultra rápida expansión, el universo creció de manera exponencial. Aunque esta inflación suavizó la distribución general de la materia y la energía, también pudo haber exagerado pequeñas irregularidades en la estructura del espacio-tiempo, provocando defectos topológicos. Estos defectos podrían haber actuado como zonas alrededor de las cuales la materia no podía acumularse fácilmente, dando lugar con el tiempo a los vastos espacios vacíos que conocemos como vacíos cósmicos. El estudio de los vacíos cósmicos no estaría completo sin analizar uno de los objetos más misteriosos del universo: los agujeros negros. En concreto, hablamos de agujeros negros primordiales, a diferencia de los agujeros negros que conocemos, que se forman a partir del colapso de estrellas masivas. Se supone que los agujeros negros primordiales se formaron poco después del Big Bang, posiblemente creados por fluctuaciones extremas de densidad en el universo temprano. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿qué tienen que ver estos antiguos agujeros negros con nuestros grandes vacíos cósmicos? Pues bien, según una hipótesis, estos vacíos podrían estar llenos de agujeros negros primordiales. Según esta idea, los grandes vacíos podrían ser el resultado de un gran número de agujeros negros primordiales ocultos en estas regiones. Como no emiten radiación significativa, sería difícil detectarlos directamente, pero su presencia tiene un efecto gravitacional, despejando su entorno y contribuyendo al enorme vacío que observamos en el cosmos. Otra teoría entrelaza la historia de la aparición de los grandes vacíos con la escurridiza materia oscura. Aunque invisible a medios convencionales, se cree que la materia oscura constituye aproximadamente el 85% de la materia del universo. Juega un papel crucial en la formación de estructuras cósmicas, tejiendo una vasta red enmarañada que conecta galaxias. Estos filamentos de materia oscura actúan como soportes del universo, guiando la formación de galaxias y cúmulos de galaxias. Pero,
¿Y si algo rompiera estos hilos? ¿Qué pasaría si un evento masivo o una fuerza desconocida hiciera colapsar o desintegrar estos filamentos? Aquí es donde entran en juego los vacíos cósmicos. Según esta teoría, el colapso de los filamentos de materia oscura podría dar lugar a la formación de estos enormes vacíos. La ruptura de estos filamentos interrumpiría el flujo de materia, dejando vastas extensiones vacías. Así, como ya hemos entendido, estas inmensas extensiones de vacío están lejos de ser simples páramos estériles. Son un tesoro de pistas y misterios sobre el universo y su composición. Desde la formación de la estructura a gran escala del universo, hasta el comportamiento de la materia y la energía oscuras. El misterio del gran vacío nos obliga a repensar nuestra comprensión del cosmos. Y aunque todavía no tengamos todas las respuestas, cada pregunta que hacemos, cada vacío que exploramos, nos acerca un paso más a desvelar los secretos del universo. Recuerda, cada vez que mires al cielo nocturno, no solo ves estrellas y galaxias, sino también vacíos cósmicos invisibles. Estos guardianes silenciosos del cosmos continúan su vigilia eterna, guardando los secretos del universo en sus vastas extensiones. Hace aproximadamente 800 millones de años, surgió una singularidad, una entidad de densidad y gravedad infinitas, que se expandió y enfrió rápidamente, dando origen a nuestro universo. Este evento lo conocemos como el Big Bang. Sin embargo, la especulación sobre estas cuestiones no nos da respuestas, sino que genera cada vez más preguntas. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Existe siquiera un antes en un universo donde el tiempo mismo nació de esta explosión primordial? ¿Somos nosotros el último capítulo de un ciclo interminable de muerte y renacimiento cósmico? Las mentes más brillantes de nuestra especie han propuesto teorías, cada una más asombrosa que la anterior. Algunas hablan de otros universos, mientras que otras postulan un universo que respira, colapsa y se expande en un ciclo infinito. Tratemos de comprender qué ocurrió realmente antes del inicio del tiempo. Imagina un universo que respira. Se expande desde un punto, crece durante miles de millones de años y luego se contrae, atrayendo toda la materia y energía. Esta es la esencia de la teoría del universo oscilante. Este modelo asume que nuestro universo es solo una fase en un ciclo interminable de expansión y contracción, un baile cósmico que no tiene ni principio ni fin. Cada ciclo comienza con el Big Bang, un momento explosivo de creación, seguido de un largo período de expansión. Durante miles de millones de años, esta expansión se ralentiza, se detiene y luego se invierte. El universo comienza a contraerse, lo que eventualmente conduce al Big Crunch. Durante el Big Bang, las galaxias colisionan, las estrellas se comprimen y toda la materia y energía se concentran en un punto singular de densidad infinita, muy similar a la singularidad de la cual surgió el Big Bang. Pero esto no es el final, sino el comienzo de otro ciclo. La singularidad explota con otro Big Bang, iniciando la siguiente iteración del universo. La duración de cada universo en este modelo podría ser de miles de millones, incluso billones de años. Y cada Big Bang prepara el terreno para el siguiente Big Bang. Es un concepto fascinante, ¿verdad? Como un péndulo cósmico oscilando entre expansión y contracción, destruyendo y recreando universos a su paso. Sin embargo, la teoría del universo oscilante no está exenta de críticas y limitaciones. Aún no comprendemos muchos factores sobre la expansión del universo, su composición exacta de energía y cómo se comporta la gravedad a estas escalas.
Los datos que hemos recopilado del fondo cósmico de microondas parecen indicar una expansión cada vez más acelerada y no una contracción futura posible. Pero, como siempre, la ciencia sigue evolucionando, y teorías que fueron descartadas pueden reencontrar vida a la luz de nuevos descubrimientos. A lo largo de nuestra exploración del espacio y del tiempo, siempre hemos considerado nuestro universo como único, una burbuja de realidad flotando en un océano interminable de vacío. Pero, ¿y si no estamos solos? ¿Y si nuestro universo es solo uno entre una multitud inimaginable de otros universos, cada uno con sus propias leyes físicas, su propia historia, su propio principio y fin? Esta es la premisa de la teoría del multiverso. Imagina un enorme océano cósmico en el que surgen y desaparecen innumerables burbujas. Cada burbuja representa un universo independiente, y nuestro universo es solo una de ellas, entre esta espuma cósmica. Algunos de estos universos podrían ser diferentes al nuestro, con constantes físicas distintas, o incluso otras dimensiones. Otros podrían ser sorprendentemente similares, e incluso podrían contener vida tal como la conocemos. ¿Y si algunos de estos universos hubieran precedido al nuestro? ¿Podría nuestro Big Bang haber sido causado por una interacción con otro universo? El concepto de multiverso desafía nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. No obstante, sigue siendo una teoría altamente especulativa. Aunque la teoría del multiverso es fascinante, también resulta controvertida. Al fin y al cabo, si estos otros universos están más allá de nuestro alcance, ¿cómo podríamos detectarlos o estudiarlos? Y si la teoría no puede ser probada, ¿se puede considerar científica? Aún así, la teoría del multiverso continúa siendo objeto de investigación y debate entre los físicos. Representa el límite de nuestra comprensión, donde la ciencia se mezcla con la filosofía y los hechos observables dan paso a preguntas profundas sobre la naturaleza misma de la realidad. Y, a pesar de la supuesta multiplicidad de universos, con toda su variedad de fuerzas físicas y dimensiones, volvamos a las realidades del nuestro. Nuestra comprensión del universo se basa en dos pilares de la física moderna: la mecánica cuántica, que describe un mundo a escala atómica y subatómica, y la relatividad general, que describe un mundo de dimensiones extremadamente grandes. Pero, ¿qué ocurre cuando estos dos mundos chocan? Según la teoría general de la relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo están entrelazados en un tejido cuatridimensional, conocido como espacio-tiempo. Los objetos masivos deforman este tejido, creando lo que percibimos como gravedad. Por otro lado, la mecánica cuántica presenta un mundo donde las partículas pueden existir en varios estados, simultáneamente, aparecer y desaparecer. Un mundo que desafía nuestra lógica cotidiana. Estas dos teorías se encuentran en la singularidad del Big Bang y en el corazón de los agujeros negros, donde las escalas de la mecánica cuántica y la gravedad se intersectan. Durante mucho tiempo, los científicos han buscado una teoría de gravedad cuántica para reconciliar estas dos visiones aparentemente opuestas. Una idea emocionante surgida de esta búsqueda es la propuesta de no fronteras, defendida por los físicos Stephen Hawking y James Hartle. Según esta teoría, el universo no surgió de una singularidad. En su lugar, el espacio y el tiempo son finitos, pero ilimitados, como la superficie de la Tierra. Así como puedes recorrer la Tierra sin caer por un borde, puedes viajar por el universo sin chocar con un límite. El universo sería una esfera cuatridimensional, y el Big Bang sería un punto suave, similar al polo norte de la Tierra,
pero no una singularidad. En este modelo, preguntar qué ocurrió antes del Big Bang se vuelve tan carente de sentido como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Esta es una forma bastante elegante de evitar el problema de la singularidad al inicio del universo. Como otras teorías que hemos discutido, la propuesta de no fronteras no está exenta de críticas y sigue siendo objeto de investigación continua. No obstante, representa un intento intrigante de unir mundos increíblemente grandes e increíblemente pequeños, empujando los límites de nuestra comprensión sobre el origen del universo. Ahora, adentrémonos en el campo de la teoría de cuerdas, un marco teórico en el que los bloques fundamentales del universo no son partículas, sino entidades unidimensionales llamadas cuerdas. Cada cuerda puede vibrar a diferentes frecuencias, y estas diferentes vibraciones producen diferentes partículas, electrones, quarks, fotones. Todos ellos podrían ser cuerdas, simplemente cantando en distintas notas. Pero la teoría de cuerdas no se detiene ahí. También predice la existencia de más de 3 dimensiones espaciales, las que conocemos. Estas dimensiones adicionales pueden estar compactadas o escondidas a nuestra percepción, pero aún así afectan de manera fundamental el tejido de la realidad. En el contexto de nuestro tema, una variante de la teoría de cuerdas, el escenario pre-Big Bang, o, como también se llama, el modelo hebrótico, sugiere que nuestro universo podría haber sido creado por la colisión catastrófica de 2 mundos o cerebros del multiverso. ¿Qué ocurre después de tal colisión? Los 2 cerebros rebotan y se separan, solo para atraerse gravitacionalmente y chocar de nuevo miles de millones de años más tarde, quizás creando otro universo. Entonces, ¿qué había antes del Big Bang? Según este modelo, podría haber sido otro universo similar al nuestro, existiendo en un cerebro paralelo al nuestro. Y aún así, la teoría de cuerdas, aunque increíblemente elegante y capaz de unir la mecánica cuántica y la gravedad, no cuenta con evidencia empírica. Y como sabemos, cosas así son muy difíciles de verificar. Pero, ¿y si adoptamos un enfoque diferente? En lugar de buscar un universo que precediera al nuestro, ¿qué pasaría si reconsideramos la propia noción de la nada? Cuando pensamos en el vacío, a menudo imaginamos una nada absoluta, pero en el mundo de la mecánica cuántica, el vacío está lejos de estar vacío. Es una sopa burbujeante de partículas y antipartículas que surgen espontáneamente y luego se destruyen entre sí. Este fenómeno se llama fluctuaciones del vacío. El modelo de fluctuaciones del vacío, también conocido como modelo de fluctuaciones cuánticas, sugiere que nuestro universo podría haberse originado a partir de una de estas fluctuaciones del vacío. Una pequeña burbuja de falso vacío podría haber inflado hasta convertirse en el universo debido a los principios de la mecánica cuántica. Dicha burbuja, por una transición de fase o efecto túnel cuántico, comenzaría a expandirse rápidamente y sus bordes serían empujados hacia afuera por presión negativa. Dentro de esta burbuja, la energía del falso vacío podría transformarse en materia, dando lugar a estrellas, galaxias y, eventualmente, a ti y a mí. Entonces, ¿qué había antes del Big Bang? En el modelo de fluctuaciones del vacío, podría haber sido un vacío cuántico, un mar de partículas y antipartículas de corta duración, y nuestro universo fue simplemente una burbuja aleatoria que logró crecer hasta convertirse en algo mayor. Ahora bien, aunque el modelo de fluctuaciones del vacío es una posibilidad emocionante, también plantea preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿por qué esta burbuja en particular se expandió
mientras que otras no. ¿Y cómo conciliar la idea de un vacío cuántico eterno con la aparente edad de nuestro universo? Pero a medida que profundizamos en el mundo de la física cuántica, encontramos que ofrece posibilidades aún más intrigantes. Una de estas posibilidades está relacionada con el campo de investigación que combina mecánica cuántica y cosmología. Esto nos lleva al siguiente modelo: la teoría del gran rebote, Big Bounce. Imagina un universo que se expande, se contrae y luego rebota elásticamente. Esa es la idea básica de la teoría del gran rebote. En lugar de una singularidad en la que todas las leyes de la física dejan de existir, la teoría del gran rebote plantea que nuestro universo podría haber nacido de los restos de un universo anterior en contracción. En este modelo, el universo no se comprime hasta una singularidad. En cambio, debido a los efectos cuánticos, vuelve a un tamaño muy pequeño y comienza a expandirse de nuevo, dando lugar a lo que ahora llamamos el Big Bang. Esta teoría, al igual que la teoría del universo oscilante, postula un universo sin principio ni fin, pero con un ciclo infinito de expansión, contracción y renacimiento. De esta manera, evita las singularidades que aquejan a otros modelos. Sin embargo, a diferencia de la teoría del universo oscilante, el gran rebote se centra específicamente en el punto de transición, el rebote entre contracción y expansión. Entonces, ¿cómo encaja la mecánica cuántica en esto? Se cree que los efectos cuánticos juegan un papel importante en escalas muy pequeñas, donde puede ocurrir el rebote. Según la mecánica cuántica, las partículas pueden atravesar barreras, aunque no tengan la energía clásica para hacerlo. Algunas teorías sugieren que el universo podría usar un efecto similar de túnel cuántico para pasar de un estado de contracción a uno de expansión. De nuevo, esta teoría es altamente especulativa y enfrenta problemas significativos, tanto teóricos como observacionales. ¿Podemos encontrar evidencia de una fase previa de contracción en nuestro universo actual? ¿Podemos desarrollar una teoría cuántica de la gravedad capaz de manejar estas condiciones extremas? Sin embargo, la teoría del gran rebote no está exenta de fallos. La física de lo que puede hacer que el universo en contracción vuelva a su tamaño normal todavía se está investigando. Comprender cómo puede ocurrir este proceso sin violar las leyes conocidas de la física es el principal obstáculo para esta teoría. La teoría del gran rebote todavía no encaja dentro de nuestras nociones tradicionales de tiempo y causalidad. Sin embargo, como siempre en la ciencia, existen teorías competidoras. Por ejemplo, nuestro universo podría haber nacido a partir de un objeto cósmico que ya hemos descubierto, pero que apenas comprendemos. Algo misterioso, devorador, pero quizás también creativo. Un agujero negro. Los agujeros negros, gigantes misteriosos del universo formados por el colapso de estrellas masivas, son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. La base de un agujero negro, según la teoría general de la relatividad, es una singularidad, un punto donde la densidad se vuelve infinita y la curvatura del espacio-tiempo alcanza un grado extremo. Pero, ¿y si estas entidades cósmicas no son el final, sino el principio? Algunos físicos especulan que las singularidades dentro de los agujeros negros podrían dar lugar a nuevos universos en expansión. Así, nuestro universo podría ser la parte interior de un agujero negro perteneciente a otro universo padre. En este modelo, el Big Bang correspondería a la formación de una singularidad de agujero negro en el universo padre, y la expansión de nuestro universo correspondería al crecimiento interno del agujero negro.
Entonces, ¿qué había antes del Big Bang? Podría ser el interior de un agujero negro en otro universo, y quizás cada agujero negro en nuestro universo pueda dar lugar a un nuevo universo en su interior. Por supuesto, esta idea, como todas las que hemos discutido, es una hipótesis y no está exenta de problemas. ¿Cómo podemos poner a prueba esta teoría? ¿Podemos observar los efectos del universo padre? ¿Y cómo reconciliamos esto con nuestro conocimiento actual sobre agujeros negros y singularidades? La gravedad cuántica en bucles, Loop Quantum Gravity, LQG, es un marco teórico que busca reconciliar a los dos gigantes de la física del siglo XX. La mecánica cuántica, que describe lo muy pequeño, y la relatividad general, que describe lo muy grande. La gravedad cuántica en bucles implica que el espacio mismo no es continuo, sino que está formado por pequeños bucles discretos. Consiste en diminutos bucles indivisibles, de la misma manera que un trozo de tela está compuesto por hilos entrelazados. Aplicada a la cosmología, la gravedad cuántica en bucles, o más exactamente la cosmología cuántica en bucles, ofrece un escenario de rebote similar al del gran rebote que discutimos antes. De hecho, la cosmología cuántica en bucles proporciona una descripción cuántica específica de la evolución del universo, incluyendo el escenario del gran rebote. En lugar de colapsar en una singularidad, como exige la teoría tradicional del Big Bang y la teoría general de la relatividad, el universo se contrae hasta un tamaño mínimo, pero los efectos de la gravedad cuántica se vuelven significativos y contrarrestan la contracción. Luego, el universo rebota y comienza a expandirse de nuevo. Esto significa que nuestro universo podría haber experimentado una serie de expansiones y contracciones, cada una de las cuales comenzó con un salto cuántico. Entonces, ¿qué había antes del Big Bang? Desde el punto de vista de la cosmología cuántica en bucles, podría haber sido otra fase del universo, la fase de contracción que precedió al salto cuántico. En la cosmología cuántica en bucles, la idea de un puente cuántico es realmente fascinante. Este puente representa una fase de transición que conecta nuestro universo con su predecesor. En lugar de una singularidad, el universo experimenta un salto cuántico y empieza a expandirse. Este salto, esta transformación de contracción a expansión, puede verse como un puente cuántico que conecta el universo antiguo con el nuevo. Este puente cuántico no es un puente físico en el sentido convencional, sino una fase de la evolución del universo, controlada por la gravedad cuántica. Entonces, ¿qué hay más allá del Big Bang? Según la cosmología cuántica en bucles, el universo anterior está conectado al nuestro por un puente cuántico. Aunque esta teoría elimina la singularidad del Big Bang y ofrece una descripción cuántica elegante de la evolución del universo, aún enfrenta dificultades considerables. No obstante, si es correcta, nos ofrece una imagen asombrosa. Un universo sin principio ni fin, experimentando ciclos infinitos de contracción, salto y expansión. Aunque estas teorías presentan posibilidades intrigantes, en su mayoría siguen siendo especulativas. Cada una tiene sus fortalezas y debilidades, y ninguna cuenta todavía con evidencia experimental concluyente a su favor. Incluso cuando nos acercamos a la respuesta de qué había antes del Big Bang, debemos esperar que cada respuesta abra nuevas preguntas. Pero la belleza de la ciencia reside en el proceso mismo de exploración y descubrimiento. Los investigadores de todo el mundo estudian incansablemente estas teorías y perfeccionan sus modelos. Y el estudio de aunque sea una sola teoría contribuye enormemente a avanzar en la comprensión global. Entonces, ¿qué ocurrió antes del Big Bang? En pocas palabras, en este punto no lo sabemos con certeza,
Pero sea cual sea la respuesta, la búsqueda en sí misma enriquece nuestra comprensión e inspira a seguir investigando.